Capítulo 26, Rosa con espinas. A las 8:20, Draco ya se paseaba por el aula donde se había encontrado el día anterior con Hermione, caminando furiosamente de un lado a otro como un león enjaulado. Considerando que no había ido a ninguna clase y que había faltado a su cita con Dewey, Draco no guardaba muchas esperanzas de que apareciera a la hora convenida, pero aún así no había podido evitar presentarse antes de tiempo por si ella iba. Entre pensamientos angustiosos y lúgubres y paseos furiosos, pasaron los 15 primeros minutos matando a cada segundo un poco más la maltrecha llama de esperanza que guardaba en su interior. ¿Qué iba a hacer si ella no aparecía? Como tuviera que esperar al día siguiente para saber cómo estaba Hermione, se volviera completamente loco. Ya había rebuscado hasta en el último rincón de Hogwarts después de no encontrarla en la biblioteca. Había mirado en los terrenos, el lago, se había asomado a la cabaña de Hagrid, incluso se había paseado varias veces por delante de la enfermería deseando con todas sus fuerzas no encontrarla allí. Y así había sido, pero, a decir verdad, eso no le era un gran alivio. A las 9:20, Draco ya se hallaba en proceso de enloquecer, habiéndose resignado a que ella no aparecería. Así que más alterado y preocupado que en su vida, abrió la puerta del aula y se frenó en seco al ver a alguien allí. Era ella. Hermione. Su primer impulso fue abrazarla, tanto que cuando se dio cuenta de que sus brazos se dirigían con vida propia hacia ella, tuvo que hacer un gran esfuerzo para frenarlos. Había acordado consigo mismo que no la abrazaría. Era algo demasiado íntimo y afectuoso. Él no abrazaba a sus caprichos. Pero tampoco se ponía como loco de angustia y preocupación por un capricho, pensó con rabia. Y de inmediato toda la preocupación y miedo pasados se transformaron en cólera. ¿Cómo se había atrevido a desaparecer así y hacerle pasar por todo eso? ¿Se puede saber dónde demonios te habías metido? Le espetó fieramente. Hermione trató de responderle, pero cuando abrió la boca, comenzó a toser sin parar. Fue entonces cuando Draco se percató de que no tenía muy buen aspecto. Estaba muy pálida y ojerosa y sus ojos tenían un brillo extraño, como si los tuviera llenos de lágrimas permanentemente. Además, esa tos no sonaba nada bien. Parecía enferma. Hermione, susurró casi con ternura ayudándola a entrar en el aula para cerrar la puerta tras ellos, ¿Estás bien?, preguntó incómodo sin saber muy bien qué hacer. Ella asintió apretando los labios con fuerza, probablemente tratando de contener otro acceso de tos, pensó Draco. Siento haber llegado tarde, pronunció al cabo con voz ronca y débil, estaba afónica. Draco se vio poseído por una necesidad dominante de cuidarla. Se preguntó qué diablos estaba haciendo cuando se vio a sí mismo acercando los labios a la frente de la chica para tomar su temperatura. Estaba ardiendo, y ahora que la observaba de cerca, podía ver su piel brillante en diversos puntos por el sudor frío. «¿Tienes fiebre?», dijo en tono acusador, como si ella hubiera estado tratando de ocultarle su estado. «No es nada», sus palabras sonaron como un graznido y la chica se llevó las manos a la garganta y carraspeó con evidente dolor para tratar de aclararse la voz. «Cuando desperté me sentía algo mal y Harry y Ron me mandaron de nuevo a la cama». «Y es allí donde deberías estar», replicó él ásperamente. Hermione le miró sin comprender. ¿Qué había hecho mal ahora? Era cierto que había llegado 10 minutos tarde, pero le había resultado muy complicado escabullirse por la sala común sin que Harry, Ron, Ginny o Neville la vieran y la obligaran a regresar a la cama donde la habían dejado sepultada bajo un montón de mantas. Ni siquiera había podido avisar a Ben de que no podría ir a la biblioteca esa tarde, pero hizo cuanto pudo para ver a Draco, aunque solo fuera un rato. Aunque, a decir verdad, no es que lo hubiera hecho por él, sino por ella misma. Se había pasado el día en la cama muerta de ganas de verlo. No deberías haber venido estando tan mal, continuó Draco con enfado, así solo conseguirás empeorar. Vamos, te acompañaré de vuelta, dijo poniéndole una mano en la cintura para guiarla hacia la puerta. Pero acabo de llegar, musitó ella no cabiendo en su asombro. Sé que te mueres de ganas por besarme, Hermione,
dijo el chico adoptando su habitual tono de prepotencia y superioridad, pero si me contagias no ganaremos nada. Vuelve a la cama y mejórate, y entonces podrás besarme. Hermione se dejó llevar por Draco, dividida entre la irritación por sus palabras altaneras y la reconfortante sospecha de que en realidad estaba preocupado por ella. Era posible que se hubiera pasado el día preocupado por ella al notar su ausencia. O siendo más realistas, era posible que hubiera notado su ausencia. También era reconfortante apoyarse en el cuerpo de Draco al caminar. Una vez que salieron del aula, él la había rodeado con un brazo y la había atraído contra su cuerpo para ayudarla a caminar, como si temiera que ella estuviera tan débil que se fuera a caer en cualquier momento. Caminaron en silencio un buen trecho, aunque Hermione percibió que Draco abría y cerraba la boca varias veces como si tuviera algo que decir, pero al final se reprimiera. ¿Qué clase de amigos son Potter y Weasley para dejarte salir de la cama en este estado? Escupió por fin y rehuyó la mirada asombrada de Hermione. Bueno, la verdad es que me escapé sin que se dieran cuenta, respondió ella con su tosca voz. Hermione escuchó cómo Draco rezongaba una hilera de insultos mientras, probablemente de manera inconsciente, la apretaba aún más contra él. Aunque Hermione no tenía ninguna gana de que él la soltara, ya estaban bastante cerca de la sala común de Gryffindor y era muy probable que en cualquier momento alguien les sorprendiera, así que se detuvo obligándole a hacer lo mismo. Ya estamos cerca de la torre de Gryffindor y sería peligroso que me acompañaras más, dijo la chica entre carraspeos y toses. Draco la miró unos instantes y después la soltó muy despacio, reacio. Tienes razón, concedió él, llegarás bien. Hermione asintió con una suave sonrisa en los labios, aún no se acostumbraba a ese Draco Malfoy casi dulce y considerado. Bien, pues ahora ve y métete en la cama, dijo él en tono autoritario y mirada seria, y no salgas de ahí hasta que estés completamente bien. Ah, y diles de mi parte a esos estúpidos de Potter y Weasley que como te vuelvan a dejar salir en este estado me encargaré de ellos. Su expresión amenazadora cambió cuando se acercó a Hermione y rozó fugazmente su boca con la de ella. Y Granger, dijo con su tono de superioridad habitual, recupérate pronto. Después lució su mueca sonrisa sexy combinada con una ceja arqueada y finalmente desapareció dejando a una sorprendida Hermione. ¿Dónde has estado, Malfoy? Draco se detuvo en seco en el umbral de su cuarto, cuando Blaise Zabini le hizo esa pregunta con un brillo suspicaz y desconfiado en sus ojos oscuros. El rubio le devolvió una mirada inexpresiva y entró en la habitación, ignorándole por completo. Blaise le observó evaluando las consecuencias de repetirle la pregunta. Era posible que Malfoy se limitara a ignorarle de nuevo, aunque lo más probable era que se irritara con él, pero realmente quería saber dónde había estado. A Blaise no le había pasado por alto la expresión abstraída y de secreta satisfacción que había visto en los ojos del rubio el día anterior, justo antes de que protagonizara esa patética escena con Pansy. La misma expresión que tenía en esos momentos. Por si eso fuera poco, la conversación que había tenido con Pansy le había inquietado más. Como sospechaba, hacía mucho tiempo que Draco la ignoraba en todos los sentidos. No es que hubieran tenido nunca una relación propiamente dicha, sino que cuando Malfoy gustaba, tomaba de la morena lo que quería. A Blaise no le resultaba extraño que Malfoy pudiera haberse cansado de ella, sino que como sospechaba, tampoco tuviera nada con ninguna otra. Que él supiera. Malfoy era un mujeriego que siempre tenía a una chica en el punto de mira. Entonces, ¿qué explicaba el repentino y aparente desinterés de Malfoy por el sexo opuesto? ¿O es que estaba con alguna y él no lo sabía? Blaise casi sonrió cínicamente al pensar que Malfoy nunca había sido muy discreto con sus aventuras, de hecho, le gustaba lucir como trofeo a su propia vanidad a su ligue de turno, por lo que, si ahora estaba con alguien, no veía por qué Malfoy lo ocultaría en lugar de pavonearse de la nueva chica que se había rendido a sus encantos. Y ya eran varias las ocasiones en las que Blaise se había percatado de las ausencias del rubio. Desaparecía ocasionalmente sin decir a nadie a dónde iba y regresaba de los más diversos estados de ánimo. A veces furioso, otras reflexivo y ese día parecía casi feliz.
Blaise se mordió el interior de las comisuras de su boca tratando de contener las ganas de preguntar a Malfoy sobre todas esas cosas, pero sabía que no obtendría respuesta alguna de él. Draco Malfoy solo contaba lo que quería contar, por lo que con él nunca tenía sentido hacer preguntas. Si quería respuestas, Blaise tendría que buscarlas él mismo. Era inútil. Por mucho que lo intentara, Draco no era capaz de dormir. Soltando un suspiro fastidiado, decidió levantarse y sentarse un rato frente a la chimenea de la sala común, como solía hacer cuando no era capaz de conciliar el sueño. Observar el crepitar de las llamas lamiendo los leños tenía algo de primitivo, de hipnótico, que le ayudaba a adormecerse. Salió con cuidado de no despertar a Zabin ni a Not, aunque por mucho ruido que hiciera estaba seguro de que ni a Vincent ni a Goyle los sacaría de sus sueños. Como una sombra oscura, se deslizó por los pasillos oscuros y húmedos de las mazmorras donde estaba la casa de Slytherin, rumbo a la sala común. Como esperaba, la encontró completamente desierta, alumbrada tan solo por las llamas provenientes de la chimenea. Tomó asiento en su habitual sillón de terciopelo verde y se entregó a la contemplación del fuego. Aunque en realidad lo miraba sin verlo, con una mueca de fastidio en los labios. Dudaba mucho de que el fuego fuera a ayudarle esa noche. Nada podía hacerlo, porque sabía bien lo que le ocurría. Estaba preocupado y por eso era incapaz de pegar ojo. Se sentía tremendamente estúpido y enfadado consigo mismo al comprobar su debilidad. Ya no pensaba en Hermione como en un mero objeto de su deseo temporal y banal, se estaba convirtiendo en algo más y no podía permitirlo. El haberse pasado 2 horas haciendo planes descabellados de cómo colarse en su cuarto para averiguar cómo se encontraba era solo uno de los síntomas de su ablandamiento, como había decidido llamarlo a falta de otra palabra que pudiera reconocerse a sí mismo. Otro síntoma era haberse pasado otro buen rato pensando en escribirle una nota y en qué palabras ponerle para no descubrirse ni implicarse demasiado. No podía decirle que no paraba de pensar en ella, que necesitaba verla, que tenía una sensación de vacío, porque ese día apenas había podido estar con ella. No podía decirle nada de eso porque tampoco podía sentirlo. Se pasó una mano por el pelo platino preguntándose dónde demonios se había metido. Se suponía que se había interesado por Hermione, demonios, ya ni siquiera podía pensar en ella como en la sangre sucia o la sabelotodo, tan solo porque era atractiva, porque le estaba prohibida y porque le suponía un reto. Hasta ahí bien, pero si solo le interesaba por eso, razón por la que había engrosado su lista de conquistas con varias chicas, porque tenía la sensación de que nunca se cansaría de ella. Con las otras chicas difíciles, todo su interés por ellas se había esfumado casi en el mismo momento en que las había conseguido. Un par de días, una semana a lo sumo y después las olvidaba por completo. Bien, pues el par de días ya habían pasado con Hermione, le bastaría una semana para cansarse de ella. Algo en su interior se retorció respondiendo que no. Mientras observaba cómo el último leño se reducía a cenizas, las llamas moribundas de la chimenea se reflejaban en el azul hielo de sus ojos. Hielo mezclado con fuego. Hermione se despertó con el mismo malestar que el día anterior. Así que, aunque cuando Ginny pasó a buscarla ya estaba vestida, a la pelirroja le bastó echarle una mirada para mandarla de nuevo a la cama. Antes de que se fuera, Hermione le pidió con voz ronca y estrangulada que les recordara a Harry y Ron tomar apuntes de todo, repitió esta palabra varias veces, lo que los profesores explicaran durante su ausencia, y que le llevaran los deberes cuanto antes. Después, con reticencia, volvió a acostarse sin molestarse en desvestirse. Se mordió el labio inferior con inquietud tratando de contener un acceso de tos mientras pensaba con angustia en todas las valiosas clases que había perdido ya. Y si en alguna de ellas explicaban algo que le preguntarían en los estasis, y si por culpa de eso suspendía alguno, y si suspendía todos. A media mañana, ya estaba completamente histérica por el desajuste en su plan de estudios que esa estúpida gripe había causado. Si no fuera porque no estaba muy segura de poder llegar por sí misma a la clase de aritmancia, se hubiera presentado allí sin importarle las amenazas que Ginny le había hecho de parte de todos por si se le ocurría hacer algo así. Se removió en la cama inquieta y aburrida,
maldiciendo su suerte por enésima vez. ¿Por qué tenía que haber enfermado justo en ese momento? Odiaba estar enferma porque le podía la idea de estar acostada sin hacer nada, desaprovechando el tiempo, sintiéndose inútil. Y, por si fuera poco, enfermar en un periodo crítico de sus estudios de último curso, le hacía rozar los límites de la desesperación. Pero se reconocía con cierto remordimiento que la razón por la que más le fastidiaba haber pillado la gripe era porque le impedía ver a Draco. No podía parar de pensar en él y sonreír estúpidamente recordando cada momento pasado juntos de los 2 días anteriores. A pesar de la fiebre, el dolor de cabeza, la obstrucción nasal y la constante tos, se sentía feliz. Feliz como no lo era desde hacía demasiado tiempo. A la hora de comer, Harry y Ron fueron a visitarla llevándole todos los apuntes que habían tomado ese día. Aunque su visita pretendía extenderse tan solo por unos minutos, Hermione les retuvo por una media hora tratando de hacerles repetir palabra por palabra lo que había dicho cada profesor en cada clase, con tanta insistencia y ansiedad que cuando al fin les permitió irse, Harry y Ron salieron casi corriendo. Poco después apareció Dobby llevándole una humeante sopa de pollo además de grandes cantidades de zumo de calabaza mezclado con una poción especial que le había preparado la enfermera Pomfrey para que se mejorara. Aunque la chica trató de retener a Dobby todo lo que pudo para que le hiciera compañía, el elfo doméstico desapareció enseguida alegando que tenía que volver a las cocinas a preparar la cena y la dejó de nuevo sola y aburrida. La tarde se le hizo tan eterna a Hermione y extrañó tanto a Draco, que decidió que al día siguiente iría a clase, aunque tuviera tanta fiebre como para freír un huevo en su frente. Por lo que cuando Parvati y Lavender aún estaba apenas desperezándose, ella ya estaba vestida y peinada, aunque esto no se notara demasiado. No es que se hubiera despertado mucho mejor, de hecho, sospechaba que tenía algo de fiebre y se encontraba mareada, pero se negaba a pasar otro día de encierro, soledad y aburrimiento total. Ni siquiera había podido disfrutar de la lectura de todos los libros de la biblioteca que Ginny le había llevado, porque su mente estaba en otra parte, dividida entre la ansiedad que le causaba estar perdiéndose clases cruciales y sus fuertes sentimientos de añoranza de cierto muchacho rubio platino. Esa vez, cuando Ginny salió al pasillo, encontró a Hermione esperándole con bastante mal aspecto por mucho que ella se empeñara en disimularlo con una débil sonrisa. Requirió todo el esfuerzo de la pelirroja, junto con el de Lavender y Parvati, y los gritos de Ron mezclados con tacos desde el pie de las escaleras de caracol que llevaban a los dormitorios de las chicas, después de haberse dado un castañazo al intentar subirlas para convencer a Hermione de que no fuera a clase y éstas se hubieran transformando en un tobogán que le arrojó de culo a la sala común, aderezados con la insistencia de Harry, para devolverla de nuevo a la cama. Hermione se vio sepultada bajo un montón de mantas de nuevo, y después de que Ginny se marchara lanzándole miradas amenazadoras, se sintió extrañamente deprimida. Se pasó toda la mañana entre ensoñaciones febriles, recuerdos y razonamientos vagos, pensando en todo lo que debería estar haciendo. En varias ocasiones dormitó y soñó con Draco, por eso cuando escuchó unos golpecitos en la ventana, Hermione pensó que probablemente seguía soñando. Pero al oírlos de nuevo decidió levantarse a echar un vistazo. Estornudó y se frotó la nariz mientras se acercaba a la ventana, pero todo su malestar se pasó de golpe al ver a un cárabo pardo esperando con un pequeño paquete alargado atado a una de sus patitas. Hermione abrió la ventana con rapidez, ignorando la ráfaga de aire helado que acarició su garganta haciéndola toser de nuevo, y el ave entró con rapidez a la habitación y fue a posarse sobre la mesita de roble, con la patita en la que llevaba el paquete alzada. La chica reconoció el escudo de Hogwarts colgando de su cuello mientras desataba el fardo acariciándole el buche con su mano libre. ¿Quién podía mandarle algo? ¿O es que el paquete no iba dirigido a ella? Pensó que si no fuera destinado a ella, el cárabo no se lo hubiera permitido coger. Acarició suavemente al animal antes de que ese se alejara volando de nuevo, y después cerró la ventana entre toses y estornudos. Con el paquetito fuertemente sujeto en su mano, volvió a la cama y se arropó bien antes de quitarle su envoltorio de un color muy parecido al de su pelo. Hermione no necesitó buscar ninguna nota o tarjeta para saber quién le había enviado la rosa negra envuelta en terciopelo del mismo color y unos cuantos bombones de licor de menta que había en el interior de la caja verde botella.
Casi con reverencia sacó la rosa y soltó un leve gemido al pincharse con una de sus afiladas espinas. Mientras observaba las gotitas de rocío que se deslizaban hacia el interior de sus pétalos negros y volvían a reaparecer en el borde para repetir el recorrido por arte de magia, pensó que su relación con Draco era algo así, una rosa con espinas. Olió la flor con los ojos llenos de lágrimas de emoción y después observó un pequeño bombón de menta envuelto en papel brillante verde y plateado y recordó las palabras que Draco le había dicho un par de días atrás: yo no soy de los que regalan flores y bombones. Hermione esbozó una sonrisa al pensar que, al parecer, en el fondo, sí era de esos.